Gracias, Lynn. Gracias. Pueden sentarse. Y ahora sí vamos a compartir la palabra que tenemos para hoy. Y continuamos con la temática intimidad con Dios, y de manera muy particular estamos hablando de frutos y de que solo en intimidad con Dios es que podemos ¿qué? Es que podemos dar frutos. Y la semana pasada inicié esta predicación, no la terminé, entonces hoy la vamos a concluir. Y el texto clave para este mensaje es cuando Jesús nos dice que permanezcamos en Él, en el Evangelio de Juan, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y mencioné la semana pasada que solo podemos dar fruto si estamos en intimidad con Dios, si estamos en cercanía con el Señor. Y mencioné diferentes aspectos o resultados de ese permanecer en el Señor. Cuando permanecemos en el Señor, podemos pedir y Dios responde. Cuando permanecemos en el Señor, nuestra vida da gloria a Dios precisamente porque estamos dando fruto. El permanecer cerca del Señor nos ayuda a guardar sus mandamientos. El permanecer cerca en el Señor nos da gozo y venimos a ser amigos de Dios. Los que estuvieron aquí la semana pasada recuerdan eso que compartí, y apenas mencioné de una manera bien sencilla los subtópicos de la semana pasada. Y hoy quiero estar hablando acerca de la segunda parte, que es que cuando estamos en intimidad con Dios podemos dar fruto porque andamos en el Espíritu, y el fruto del Espíritu se refleja y se vive en nuestras vidas. Andar en el Espíritu es andar en intimidad con Dios. El apóstol Pablo habla de ese andar en el Espíritu en Gálatas capítulo 5, 16 al 18, cuando digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas que habían conocido el evangelio verdadero que él les había predicado. Pero luego que él le predica, pasa un tiempo y vienen unas personas que se les llaman judaizantes, judíos, que trataron de imponer o de traer en medio de la iglesia imposiciones en cuanto a seguir la ley, las prácticas de la ley, de ciertos rituales en el Antiguo Testamento, y querían que los Gálatas se condujesen de esta manera. Y el apóstol Pablo les escribe y les llama a andar en el Espíritu. Les escribe para que abran los ojos y que entiendan que la base del evangelio es la justificación por fe, no las obras que pudieran haber hecho o los rituales que pudieran haber hecho dentro de lo que era el judaísmo, o que los judíos querían imponer a los griegos, los gentiles que se habían convertido en Gálatas. Y es ahí cuando les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero luego que menciona los deseos de la carne y este aspecto del Espíritu y no andar conforme a la carne, dice que los deseos de la carne y del Espíritu se oponen entre sí. O sea, no se pueden poner juntos, no cuadran, no empatan, no enlazan, porque son totalmente opuestos. Y el fruto del Espíritu tiene que ver con carácter y madurez. El fruto del Espíritu tiene que ver con carácter y madurez. Y dice Gálatas, dice el versículo 12 del capítulo 5, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a los otros.
sino que el apóstol Pablo nos llama ¿a qué? Nos llama a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de fruto, estamos hablando del fruto que viene como resultado de nuestro servicio a Dios, un aspecto del dar fruto. También estamos hablando del fruto que viene como producto de algo que hacemos. Hacemos algo, bendecimos a alguien, ayudamos a alguien, y de eso sale un fruto para la vida de la persona, y uno mismo es bendecido cuando ve a las demás personas bendecidas o ha ayudado a alguien. Y también hablamos de fruto como la cualidad y el estilo de vida de nosotros los creyentes. Y de eso es que estoy hablando hoy cuando me refiero al fruto del Espíritu. Somos llamados a permanecer en Jesús y somos llamados a dar fruto, pero en particular en Gálatas se nos habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no puede ser imitado por nadie. No puede ser imitado porque es algo genuino que sale dentro de nosotros por causa de esa intimidad con Dios, por causa de esa intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, fruto es lo que se es. El fruto es lo que nosotros somos dentro de nosotros. No es lo que hacemos, es lo que somos en Dios por esa intimidad y cercanía con el Espíritu Santo. Y por causa de lo que somos, hacemos lo que debemos de hacer como creyentes. El fruto el fruto es algo donde no hay orgullo por uno tener unas actitudes y unos valores y unas virtudes conforme a las Escrituras, como mencioné cuando dije el listado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando esto está dentro de nosotros, sale dentro de nosotros porque tenemos intimidad con el Espíritu de Dios. Tenemos intimidad con el Señor. Entonces no debe haber orgullo en nosotros. ¿Por qué? Porque quien lo hace es el Espíritu Santo a través de nosotros. Pero sí debemos ¿qué? Debemos rendirnos al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para decirle: yo quiero que tu fruto fluya a través de mí. Yo quiero vivir la vida cristiana dando fruto en todo lo que tiene que ver con mis actitudes, con mi manera de actuar, con mi manera de pensar, con mi ser interno. Pero es interesante que ese versículo decía el fruto del Espíritu. Pero menciona muchas cosas. ¿Se dieron cuenta? Él es uno, pero a la misma vez es múltiple en el sentido de lo que vamos a producir. Es Él porque es integral, es completo, viene del Espíritu. Pero ese fruto que es del Espíritu produce en nosotros multiforme gracia de Dios, y específicamente en aquello que tiene que ver con ¿qué? Con actitudes, carácter y madurez cristiana. Entonces es el resultado de la obra del Espíritu en nosotros, y al convertirnos, nosotros fuimos cambiados en nueva criatura. Y somos llamados a ponernos el vestido nuevo que tenemos en el Señor. Somos llamados a caminar conforme al Espíritu. Somos llamados a dejar la vida vieja y a vivir conforme a la vida nueva en el Señor. Pero no tenemos la capacidad de producir por nosotros mismos, de nuestro propio interior, ese fruto del Espíritu. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que obedecer a la palabra, pero el producir estas virtudes que se mencionan aquí, estas actitudes, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, no podemos producirlas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque este fruto que se menciona aquí fluye exclusivamente del Espíritu Santo. Aquí en Gálatas se describe más bien el carácter de una ¿qué? De una persona cristiana que vive como caminando en el Espíritu, que vive en intimidad con el Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien produce ese fruto en nosotros. Y estamos hablando de fruto interno. Aquí está. Necesito echar esto a mi boca. Ustedes saben que la semana pasada estaba
bastante enfermita, he mejorado, pero todavía me queda, la garganta está un poco afectada. Es un fruto interno que luego se ve ¿qué? Externamente. Es un fruto que se produce en nuestro interior, pero se ve luego externamente. Entonces debemos ser investidos para que para vivir este estilo de vida, de andar en el Espíritu. Se ha hablado del fruto del Espíritu como el fruto que controla las emociones. Eso es lo que Pablo está diciendo. El fruto del Espíritu nos ayuda a controlar las emociones, especialmente las negativas. El fruto del Espíritu nos ayuda en nuestras relaciones con los seres humanos, con nuestra familia, con las personas de nuestro trabajo. Nos ayuda en cuanto a las actitudes que tomamos frente a la vida o frente a situaciones que se nos presentan con otras personas. Pero es interesante que a veces las personas les gusta y les llama mucho la atención cuando hablamos la temática de los dones del Espíritu. ¿No le ha pasado a usted? ¿Verdad qué lindo es? Cuando uno escucha, ay, Dios hizo un milagro y los dones de milagro funcionan de esta y otra manera, y el don de profecía y los dones moviéndose en medio de la iglesia, ¿aquí eso ocurre? Eso pasa en medio nuestro, pero a veces nos llama mucho la atención lo que son los dones del Espíritu y a veces mucho más de lo que es el fruto del Espíritu. Pero hay una diferencia entre estos dos. Los dones son algo dado, son regalos, independientemente de merecerlo o no. Son dones del Espíritu Santo que se dan a una persona para administrarlo. Pero el fruto es resultado de ese estar cercanos al Espíritu Santo. Los dones pasarán, el fruto no va a pasar. Los dones pasarán. En 1 Corintios capítulo 13 se dice claramente, hay unas cosas que van a cesar, la profecía pasará cuando estemos con el Señor. Pero el amor no va a pasar. Entonces los dones pueden pasar, pero el fruto va a permanecer. Los dones tienen que ver con el hacer algo. El fruto tiene que ver con quién eres tú. ¿Qué hay dentro de nosotros? Los dones fluyen a través de nosotros. El fruto es operado en nosotros y se desarrolla a través de la vida que tenemos en el Señor, en cercanía con el Señor. El fruto tiene que ver con madurez espiritual. Y cuando hablamos de madurez espiritual y comparando con los dones, para los dones Dios da un don cuando Él quiere y a quien quiere. Usted no tiene que ser una persona que lleve 20 años en el Evangelio y con una madurez probada. Cuando Dios determina dar, Dios da porque es un regalo. Nosotros solo somos instrumentos de parte de Dios. Pero ¿qué ocurre con el fruto? El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con todo mi apegarme al Espíritu a través de toda mi vida y la trayectoria cristiana, de mi vida cristiana, donde mientras más me acerco al Señor, más avanzo hacia la madurez espiritual. Entonces, para ministrar un don no hay ningún prerequisito, solo que Dios lo dé, ¿verdad que sí? Porque damos y ministramos lo que Dios nos da. Pero para administrar el fruto, para tener el fruto del Espíritu que produzca y bendiga nuestra vida y las vidas de otros, debemos estar pegados a Jesús toda la vida de nuestras vidas y todos los días de nuestras vidas y caminar o andar en el Espíritu. Una persona que es usada en los dones del Espíritu no necesariamente es una persona espiritual. Alguien puede pensar, ay, pero es que Dios usa a esa persona con milagros, con señales. No necesariamente es una persona espiritual. Le voy a dar un ejemplo en las Escrituras. Los Corintios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, tiene que escribirle porque habían divisiones y problemas entre ellos. Y unos prefiriendo un líder, otros prefiriendo a otro líder, haciendo como grupos entre ellos. Unos se adelantaban a comer cuando se reunían a comer la Santa Cena y dejaban a otros atrás. Entonces no había unidad entre ellos. Sin embargo, tenían los dones espirituales. Pero eran medios carnales. Entonces Pablo le tiene que escribir
para corregir lo que era necesario corregir. Y con ese ejemplo vuelvo a enfatizar, una persona que es usada en los dones no es necesariamente una persona espiritual. Pero sí debemos todos procurar, sea que Dios nos use en un don o en otro, o todavía no vemos el que Dios nos está usando en algún don, debemos procurar la madurez espiritual, aunque me haya convertido el día anterior. Y en esa madurez espiritual se consigue cerca del Espíritu de Dios, en intimidad con el Señor. La espiritualidad no se mide por los dones que uno pueda ministrar, sino más bien por el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con quiénes realmente somos en el Señor. Y si usted pudiera pensar, ay hermana, pero es que a mí me gusta todo esto de los dones, pero también hay veces que yo entiendo que Dios me use en un don o quisiera que Dios me usara en algún don. Pero cuando llego a la casa, peleo con mi marido y le digo las 4 que le tenga que decir luego de salir del servicio. Entonces, estás ministrando un don porque eso es inmerecido, eso es Dios porque Dios lo dio. Pero entonces comienza a trabajar en cercanía al Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu fluya en tu vida y no solamente ministres una gracia y un don, sino que el fruto del Espíritu ministre a ti mismo y ministre a otras personas. Y puedas vivir la vida cristiana de la manera que dice el apóstol Pablo aquí, cuando estábamos leyendo la carta a los Gálatas, donde producimos ¿qué? Las diferentes cosas que se mencionan aquí. No tengo tiempo para ir en un estudio con cada una de ellas. Voy a mencionar algo breve, rápidamente. En las clases bíblicas damos con más profundidad sobre esto, pero me habla del amor, y es el amor ágape. Entonces el amor se da sin esperar nada a cambio. El amor hacia otras personas. El amor que procura bendecir a otro. El amor que es opuesto al odio, que es opuesto al egoísmo. Tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo y parte de ese fruto nos habla de amor, nos habla de gozo. Jesús enseña que nadie podrá quitarnos el gozo. Jesús nos dio un gozo sobre todos que nada lo puede quitar ni ninguna circunstancia. Entonces el gozo es lo opuesto a la tristeza. Es un atributo del carácter, no es una reacción a los eventos. Vienen los eventos difíciles y aún en los momentos difíciles podemos gozarnos internamente en el Señor y podemos tener lágrimas en nuestros rostros, pero internamente estamos en gozo. Nos habla de paz. Y la paz tiene que ver con el ánimo y la tranquilidad y el sosiego que uno tiene internamente. Entonces, ¿cuándo debemos mostrar o vivir realmente el fruto del Espíritu? En todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos amor, necesitamos gozo, necesitamos paz. También habla de la paciencia. Y cuando hablamos de la paciencia, lo que quiere decir es longanimidad, que significa ánimo largo o largura de ánimo. Es una virtud que nos ayuda y una virtud del que sabe sufrir y tolerar la adversidad con fortaleza. O sea, usted tiene ánimo y sigue el ataque del enemigo y usted tiene longanimidad y el enemigo aquí y usted sigue ahí. Y usted sigue ahí. ¿Por qué? Porque su ánimo viene ¿de qué? Del fruto del Espíritu, en esa relación íntima que tenemos con el Señor. Te habla también de benignidad. Y cuando habla de benignidad, se refiere a ser afable. Alguien que es bueno y afable con las demás personas. Eso es benignidad. Ser afable con las demás personas. Es tener un trato cariñoso, es lo contrario a lo maligno. De eso estamos hablando cuando hablamos de benignidad. Y es una actitud de nuestro carácter interno, que en nuestro corazón se sale esa benignidad por las otras personas. También nos habla de bondad. Y bondad nos tiene que ver con benevolencia, tiene que ver con rectitud de corazón, rectitud de vida. Entonces es una actitud donde Dios nos da su
no solamente nos da la paciencia, sino que nos da la benignidad, nos da la bondad, que es benevolencia, que es esa rectitud del corazón. Y no solamente el fruto del Espíritu incluye estas cosas, sino también fe. Pero cuando hablamos de fe aquí, en realidad en el término griego que se utiliza es el mismo que habla de fe pistis, que es el mismo que habla de fe en las otras, usa en otras partes de las Escrituras. Pero dado el contexto, realmente se debe traducir fe, fidelidad. El fruto del Espíritu nos ayuda a tener ¿qué? Fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Fidelidad es aprobación que se da a alguna verdad. Es confianza que se deposita en otras personas, por ejemplo. En primer lugar, fidelidad ¿a quién? A Dios. Porque el fruto del Espíritu fluye dentro de mí, puedo mantenerme en fidelidad a Dios. Pero no solamente en fidelidad a Dios, sino también esa fidelidad que me habla de honestidad, que me habla de lealtad con las otras personas. Eso es parte del fruto del Espíritu. Vivir con actitudes, virtudes y principios de lealtad, de fidelidad a Dios y a otras personas. También me habla de mansedumbre. Y Jesús mismo dijo que Él era ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces mansedumbre no es falta de carácter. Porque Jesús era manso y humilde de corazón, pero cuando le venían a retar los fariseos para confrontarlo, porque lo estaban como persiguiendo, tratarlo de agarrarlo en alguna falta, cuando tenía que cantarles 4 verdades se las decía. Entonces ser manso no es ¿qué? Ser manso no es falta de carácter. Ser manso tiene que ver con suavidad en la condición o en el trato. Ser manso tiene que ver con gentileza. Y ser manso está opuesto a la aspereza. Ser manso está opuesto al enojo. Entonces, parte del fruto del Espíritu es que mansedumbre. Y el otro que se menciona es templanza. Y la Biblia de Jerusalén lo traduce como dominio de sí. La versión de 77 en particular habla de dominio propio. En el contexto también se habla de dominio propio en cuanto a las pasiones de la carne. Pero podemos hablar de dominio propio en todas las áreas. Entonces, cuando usted tiene control propio, eso es parte del fruto del Espíritu. Control ¿para qué? Para no correr a la carrera cuando aprietan las situaciones. Control para decir, ay, yo quisiera contestarle a mi jefe tal cosa porque se lo merece. Dominio propio. El fruto del Espíritu fluyendo en nosotros. Control de uno ¿qué? De uno mismo. Entonces vemos que todas estas actitudes, que todos estos diferentes aspectos que se mencionan aquí, vienen a nuestras vidas a través de ¿qué? De esa relación íntima con el Espíritu Santo. Esto no es que me dan el regalo de la paz. Como quiera, ya Jesús nos dio paz porque murió en la cruz del Calvario, por nosotros nos reconcilió. Pero aquí está hablando de paz como parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si es fruto, se tiene que producir en mí. El Espíritu Santo lo produce y la única forma de producirlo es cuando yo estoy pegado ¿a qué? A ese pámpano. Cuando estoy pegado a la vid, que soy el pámpano, Jesús en la vid. Cuando estamos pegados en intimidad con el Espíritu Santo, todo este listado que el apóstol Pablo menciona, se produce en nuestras vidas. Entonces, anhelemos dones, pidámoslo. El apóstol Pablo nos exhorta a pedirlos. Pero sobre todas las cosas, anhelemos que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y que vayamos creciendo de gloria en gloria. Y si hoy en día tengo un porcentaje de mansedumbre, mientras más sigo apegada al Espíritu Santo, más mansedumbre sale de mi corazón. Más mansedumbre sale, más amor, más gozo, más paz, más paciencia con uno mismo y con las otras personas, más bondad, más fidelidad. Cuán importante es la fidelidad en el ministerio. Aquellos que anhelan ministerio, aquellos que anhelan estar en el liderazgo,
ore mucho y apéguese muchísimo al Espíritu Santo para que produzca ese fruto de fidelidad, donde usted honra a aquellos con los cuales está sirviendo. Pero primero es fiel al Señor y también a los demás. Entonces, buenos son los dones. Qué lindos son. Los vamos a seguir pidiendo. Los dones son necesarios porque hay gente enferma, necesitan sanidad. Hay gente que necesita un milagro, ahí está el milagro del Señor. Hay gente que necesita una palabra profética, ahí está Dios hablando a través de los dones, el don de profecía. Hay gente que necesita la ayuda de Dios en alguna área, con una palabra de conocimiento que viene y te dice lo que esa persona está viviendo, aunque tú no conozcas a esa persona, también es necesario. Los dones son necesarios, pero debemos producir el fruto del Espíritu en nuestro interior. Porque ¿saben qué? Aún con los dones y el mover glorioso de Dios, si el fruto no está en nuestras vidas, podemos matar una vida, herir una vida luego de haberla bendecido con una administración de algún don. ¿Por falta de qué? Falta de madurez en el carácter y en la vida cristiana. Entonces el mensaje de hoy ha sido un mensaje, yo creo, bastante, como bien directo, bien sencillo. No llama mucho las emociones ni para contestar aleluya, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque estoy hablando del fruto interno. Y tenemos que concientizarnos de que necesitamos trabajar en nuestro interior y permitir que el Espíritu Santo nos lleve a dar el fruto que viene de Él y que solo se consigue en intimidad con Él. Y repito para terminar, la espiritualidad no se mide por los dones que ministro, sino más bien por el fruto del Espíritu en mí. Vamos a estar puestos en pie y vamos a decirle al Señor: Señor, dame los dones que tú quieras, pero yo necesito el fruto de tu Espíritu Santo fluyendo en mí. Necesito esto para vivir la vida cristiana en victoria cada día de mi vida. Puestos en pie, por favor. Lynn, agarra el micrófono y ayúdame orando, por favor. Dirigiéndonos en esta oración donde nos presentamos al Señor diciéndole: quiero el fruto del Espíritu. Ayúdame, Señor. Te adoramos, Dios. Aquí estamos, hermanos, y ya viene el momento para aplicar todo esto a nuestra vida, a nuestra situación personal. Y lo lindo, esto el fruto del Espíritu Santo, es que es para todos los hermanos. Nadie queda aparte. Todos podemos tener este fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a orar y personalizarlo. Nosotros viendo y escuchando sabemos qué es que falta y qué es que ahí está. Vamos a decir: Señor, yo necesito andar en el Espíritu Santo. Ok, vamos a orar y quiero que ustedes también lo personalicen, escuchen y lo apliquen esto a su propia vida ahora. Nuestro Padre, nuestro Señor, gracias por el regalo tan grande del Espíritu Santo, Señor, que tú has dado para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene que quedarnos aparte para decir: bueno, yo sé muchas cosas, pero siempre me enojo con las personas, o siempre no puedo controlarme a mí misma. Pero, Señor, tú nos has dado lo que necesitamos para mostrar que sí estamos con Cristo. Señor, yo pido para cada hermana, cada hermano aquí, en cualquier etapa de la vida, cualquier persona que conoce a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo está aquí para llenarlo, para llenarla, para producir en el andar con el Espíritu Santo todo esto, no faltando nada de esto.
todos estos frutos, Señor. Este fruto es, Señor, para cada persona, para que la gente vea el cambio en nuestro carácter. Toda esta fidelidad y amor y paz y gozo, dominio propio, todo lo que necesitamos para la vida. Gracias, Señor, gracias. Y yo pido para cualquier persona aquí, Señor, que necesita abrir su corazón en este momento para decir, Señor, yo dejo atrás lo que antes me impedía. Ahora, Señor, necesito de tu Espíritu para controlar mi carácter, Señor. Gracias, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te adoramos, Dios. Vamos a entonar este cántico. Gracias, Lynn. Entonemos este cántico y continuamos ante la presencia de nuestro Dios. Si alguien necesita la oración, le voy a pedir que levante su mano. Y a Lynn también le voy a pedir que me ayude orando, por favor. Que mi voz está volviendo a bajar un poco. Si hay alguien que necesita oración, levante su mano. Lynn va a llegar donde ustedes a orar. Allá, Lynn. Te adoramos, Dios. Entonemos este cántico. Te adoramos, Señor. Bendito eres. Te anhelamos, Dios, Espíritu Santo anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Díselo al Siempre Señor. quiero estar, En intimidad tu contigo, gloria Señor. contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre que abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad.
que queremos es adorarle. Amén. Pueden sentarse unos minutitos. Y quiero pasar a compartir. De paso les digo, prediqué este tema porque esto es parte de las enseñanzas que necesitamos. Aquí no pasa nada negativo con entre un hermano y otro. Todos estamos bien. Pero hay que enseñar la palabra de Dios y necesitamos que se produzca en nosotros el fruto del Espíritu. Amén. Bien, quiero pasar a los anuncios. Si hay alguien que nos visita por primera vez, favor de llenar una tarjetita. Bienvenido, bienvenida. Deje una tarjetita, llene una tarjetita, la información que guste y vamos a darle un obsequio y también para darle seguimiento. En cuanto a las ofrendas, tenemos 2 cajitas a la salida de la puerta principal. Puede colocar sus ofrendas ahí o si no, puede dar en línea y en la pantalla aparecen las diferentes formas de dar. Si da a través de la aplicación de Grace Fellowship Church, asegúrese de marcar Grace Latino. Y debemos dar y ofrendar porque Dios ya nos ha bendecido. También quiero anunciarles que tuvimos que cancelar o posponer la conferencia para padres. Teníamos planificado esa conferencia para final de este mes. Pero se están haciendo unos arreglos en la iglesia que a las 2 de la tarde aquí vienen a desmontar todo esto y los salones, porque los salones de niños se va a estar trabajando, haciendo improvement, mejorando las facilidades. Y lo tuvimos que mover para final del mes. ¿Cuándo tengo la fecha aquí? No lo escribí, pero para el 29 de abril. Lo movimos, la conferencia para padres, para el 29 de abril. También les comunico que este miércoles, debido a los arreglos que se van a estar haciendo, no vamos a tener Creciendo con Grace Latino. Pero sí les adelanto que en abril 7 tenemos nuestro servicio especial de Viernes Santo. Anótelo, regístrelo, entre en línea en Facebook de Grace Latino, se colocan los anuncios. En la aplicación de Grace Fellowship Church aparecen todos los anuncios y las actividades de Grace Latino. Viernes Santo a las 7 de la noche, servicio especial. Invite a alguien. Invite a alguien. Vamos a hacer de este servicio un servicio evangelístico en el sentido de invitar a personas para que vengan al Señor. Y luego el domingo 9 de abril, que vamos a estar celebrando el domingo de resurrección. Ya por ahí viene lo que se llama en la tradición cristiana la Semana Mayor y vamos a aprovechar esos días para alcanzar vidas para el Señor. Vamos a estar puestos en pie, nos despedimos con un cántico, no sin antes despedirnos de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Somos Grace Latino, el ministerio hispano de Grace Fellowship Church. Y se me olvidó un anuncio. A partir del el 9 de abril, que es el día del domingo de resurrección, el servicio es a las 12:15. Y luego de ese domingo, los domingos subsiguientes a las 12:45, nuestro nuevo horario. Ahora sí, puestos en pie, gracias a Gaby, al grupo de adoración, gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Dios me los bendiga. Nos vemos la semana próxima y entonemos este cántico. Iglesia, decimos Rey, Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la
Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Si nos te adoramos. Aleluya, aleluya. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Aleluya, que el Señor me los bendiga a todos en este hermoso día.